Hola, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Seguimos caminando en la palabra del Señor y hoy nos encontramos con un pasaje muy crucial en la vida de cada cristiano, donde nos muestra la realidad humana después de la caída. En este pasaje lo encontramos en Génesis capítulo 4 y es la narración de los hijos de Adán y Eva, de Abel, de Caín y ciertamente también de Seth. Entonces vemos la realidad humana de dos hombres, Abel por un lado y Caín por el otro. Ambos se criaron en el mismo hogar, de los mismos padres, adorando al mismo Dios, conociendo al mismo Dios. Y en aquellos tiempos el conocimiento de Dios era prácticamente literal, en donde los seres humanos, que hasta ese momento eran 4 nada más, por lo menos lo que la palabra en este momento nos enseña, eran 4, y de esos 4, uno era Adán, la otra era Eva, y otros 2 eran Caín y Abel. Ambos, Caín y Abel, conocían a Dios y ofrecieron una ofrenda a Dios. Ofrecieron una ofrenda a Él, una ofrenda de sacrificio. Y todos conocemos la historia, que dice la palabra que Dios se agradó con la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. Y el agradar o no agradar la ofrenda no tenía nada que ver con que la ofrenda de Abel fuera de un animal y la ofrenda de Caín fuera fruto de la agricultura. No tiene nada que ver con eso, porque más adelante el Señor, cuando establece el tabernáculo, menciona y pide ofrendas tanto animales como vegetales, como agrícolas. Es decir, el punto no era lo que se estaba ofreciendo, sino que el punto en la diferencia entre el agrado de Dios para con Abel y el desagrado de Dios para con Caín, la diferencia era la actitud del corazón de ambos. El corazón de Abel era correcto delante de Dios. Por esa razón, el Señor lo recibe con agrado. Ahora, el problema en el caso de Caín era que su corazón no era correcto delante de Dios. No estaba en sintonía con el corazón de Dios y por eso a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. No sabemos de qué manera el Señor manifestó su agrado con Abel y su desagrado con Caín. Lo cierto es que tanto Abel supo que su ofrenda había sido de agrado y también Caín supo que su ofrenda no había sido del agrado del Señor. Y el Señor cuando vemos, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que el problema de Caín era su corazón. La intención del corazón de Caín cuando llegó ante la presencia del Señor y lo ofrece al Señor era una intención egoísta. ¿Por qué? Porque él no pudo soportar de que Dios prefiriera en ese momento la ofrenda de Abel sobre la de él. Es decir, cuando el Señor le pregunta a Caín por qué estaba molesto, la respuesta de Caín manifestaba precisamente todo su desagrado con Dios y su hermano. El hombre en su corazón había albergado el odio, el rencor, que únicamente se puede albergar cuando el corazón de una persona es egoísta. Y ese era el problema de Caín. Un corazón que estaba centrado en él mismo. Por eso, cuando ofrece esa ofrenda al Señor no le agrada. Pero Dios es misericordioso. Dios, en ese acercamiento a Caín, trata de ayudarlo para que pueda reconocer su problema. Pero lamentablemente Caín no fue capaz de reconocer su problema. Si Caín hubiese reconocido su problema, Dios estaba en la plena disposición y voluntad
de ayudarle, de perdonarlo, de restaurarlo. Él se lo dijo ahí en el versículo 4, si ustedes lo leen. Mira, si tu corazón, o en el versículo 6, si tú no haces bien, no serás bendecido. Si no haces lo correcto, no serás bendecido. Es decir, si tú haces lo correcto, serás bendecido, pero si no lo haces, el Señor le dice, mira, el pecado está a la puerta. Es decir, vas a caer. Vas a caer si te empecinas en no hacer lo que es correcto. Porque el Señor conoce el corazón del ser humano. Nosotros no podemos llegar a Dios con un corazón que Él no conozca. Nuestro corazón puede ser falso y podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Y Caín no podía engañar a Dios. Y por esa actitud de él, lo que Caín hizo fue alejarse de Dios. Y en ese proceso de alejamiento de Dios, él mató a su hermano. Todos conocemos lo que pasó. Mira, era la segunda generación de seres humanos. Y ya esa segunda generación mató un hermano a otro. Es decir, los seres humanos no necesitamos de mucho tiempo, no necesitamos de muchos ejemplos, no necesitamos de un ambiente tan nocivo como para hacer lo malo. Caín y Abel estaban solos. Eran 4 únicamente en la humanidad. Solamente él y su hermano existían en ese momento. Y él mató a su hermano. No se requiere de tanto tiempo. No se requiere de tanto mal ejemplo. La maldad está en el corazón humano. Y lo que se requiere únicamente es que ese ser humano se aleje de Dios. El problema del ser humano es que está lejos de Dios. El problema del ser humano es que no quiere reconocer su falta, no quiere reconocer su problema, no quiere reconocer la maldad que hay en su corazón. Y al no reconocerlo se aleja de Dios. Y al alejarse de Dios, esa maldad se multiplica. Esa maldad genera más maldad, al punto de en el caso de Caín, de llevar a la maldad más grande, matar a su hermano. Pero no quedó allí. El Señor lo descubre. Nuevamente le da oportunidad a Caín, pero Caín persiste en no reconocer su maldad. Y el Señor, como todos sabemos, lo rechaza, lo marca para que nadie lo mate. Pero Caín sale de la presencia del Señor, establece una ciudad, y en esa ciudad hay maldad. El corazón de la descendencia, el corazón amargo y pecador de Caín se fue transfiriendo a sus siguientes generaciones hasta llegar al punto de Lamec, en donde él dice, si a mí me golpean acá, yo mato al que me golpee. Y en una declaración, Lamec dice, si el Señor iba a castigar 7 veces al que dañara a Caín, el que me dañe a mí, lo voy a castigar 70 veces 7. Mira, usa esa frase que seguramente a cada uno de nosotros lo que nos trae a la mente es aquella frase cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces había que perdonar. Jesús responde 70 veces 7, perdonarás al que te hace un daño. En el caso de Lamec es lo contrario. Dice, el que me haga un daño a mí, lo castigaré 70 veces 7, me vengaré 70 veces 7, dañaré 70 veces 7. Es decir, vemos toda una generación de gente mala. Y esa es la generación en la cual vivimos hoy. Pero Dios es misericordioso, que a pesar de la maldad que había en el corazón de Lamec y su descendencia, a pesar de todo lo que había pasado, el Señor concede otro hijo a Adán y a Eva, y su nombre es Seth, el cual tiene un hijo, y el cual pues al final este hijo, dice la palabra del Señor, que adora al Señor. Su descendencia adora al Señor, y con eso empezaron los seres humanos a adorar al Señor de esa manera. Se
se vio la diferencia y de esa descendencia, por supuesto, más adelante está Noé, ¿no? En donde la humanidad hace un reinicio. Pero la diferencia grande entre los descendientes de aquellos que buscaron y se acercaron a Dios, en el caso de Seth, y los descendientes de aquellos que se alejaron de Dios, en el caso de Caín. En el caso de Seth, buscaron al Señor y vivieron. Y el Señor manifestó su misericordia. Y 4,000 años y 3,000 años después el Señor manifiesta su bendición a través de su Hijo Jesucristo. En el caso de Caín, esa humanidad, parte de la humanidad fue destruida completamente en el diluvio. Es decir, si nos acercamos a Dios, seremos levantados. Si nos alejamos de Dios, nuestro mismo pecado nos destruirá. Yo te invito a que en esta oportunidad, de veras, propongas en tu corazón y en tu alma vivir una vida cerca de Dios a través de tu arrepentimiento, a través del perdón de tus pecados en Cristo Jesús, y vivas una vida que agrade a Dios, que adore a Dios, que reconozca a Dios. Este es el tiempo de hacerlo. Que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Hasta la próxima. Dios te bendiga.